Y ya estamos con la mesa del más allá que está aquí presente. Mesa del más allá. Bien, pues muchas gracias. Hoy es Viernes Santo, según la liturgia católica. Y bueno, pues muchas personas decían, a lo mejor no va a haber programa. Claro que hay programa y claro que tenemos en vivo aquí la mesa del más allá con nuestro anfitrión y residente de este edificio comunicacional, Horacio Franco, que sigue aquí. Horacio, buenas tardes. Wow, buenas tardes y qué agradable sorpresa saber que están estos dos titanes, de veras, para no, ¿te acuerdas del refresco Titán? Para no hablar de Coca-Cola, sí. Estos dos titanes. De grosella, y había Titán y de no sé cuántas cosas. Pero qué gusto, El gusto es mío, no, al contrario, estoy muy contento. Renata, buenas tardes, Renata Turrent. Querido Julio, Horacio, Rapé y a todo el auditorio, qué gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación. El monero Rapé, Rafael Pineda. Rapé, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con semejante mesa de análisis. Siempre que los veo, aprendo mucho de ustedes. Entonces, pues, ¿qué les digo? Yo estoy aquí nada más de mirón. No, hombre, al contrario. Nosotros somos los que luego estamos de mirones de tus caricaturas y de tus participaciones. Renata, ¿cómo estás rumbo al fin de semana? ¿Qué fin de semana tan agitado? Normalmente, ¿tú qué piensas de los fines de semana? ¿Son para descansar? ¿Son para actuar? ¿Cómo te has pasado fines de Semana Santa? Bueno, pues creo que con este presidente los fines de semana para descansar no existen. La semana pasada nos estuvo ahí votando y una semana después, el domingo, yo ahorita me vine a Cuernavaca hoy, que de hecho la carretera está pesadísima, para quien vaya a salir tenga mucho cuidado. Pero vine al cumpleaños de mi mamá, entonces nada más vine un ratito acá a Cuernavaca y me regreso porque el domingo hay un plantón ahí en la Cámara de Diputados a la que voy a ir un ratito. Me voy a llevar a mi bebé para que tenga su foto defendiendo la electricidad mexicana. Entonces, pues el domingo va a haber un plantón pacífico para que la gente que esté en la Ciudad de México y quiere ir a apoyar la reforma eléctrica puede ir. Se ha tratado de tergiversar un poco de que no es para no dejar entrar a los diputados, pero eso es falso, porque si no entran los diputados, pues no hay quórum, se podría votar, no tendría ningún sentido. Entonces es un espacio pacífico donde la gente nada más va a ir a estar por allá y yo voy a ir un ratito, a mí me invitó Meme Yamel, entonces sé que va a haber un montón de gente y pues ese va a ser mi fin de semana y el pasado pues les digo que con este presidente casi que parece que no hay fines de semana para descansar, entonces el pasado pues fue ir a votar. Así es, Renata. Rapé, ¿cómo ves estos fines de semana o cómo ves la actividad intensa? Yo a veces suelo escribir que tenemos un presidente hiperactivo, porque la verdad es que es fines de semana, entre semana, mañana, tarde, noche. ¿Cómo son los fines de semana de Rapé? Pues más o menos igual como lo menciona Renata, no paramos. Yo antes solía descansar los sábados, ahora ni los sábados tengo de descanso. Son días de mucho dibujar, de mucho trabajar, de mucho pensar, de mucho reflexionar, de mucho tuitear. O sea, son muchas trincheras las que estamos trabajando al mismo tiempo, con tantas redes sociales, con tantos temas, no nos damos abasto. A mí me gustaría a veces dibujar 2 o 3 cartones al día, porque hay muchísimo. ¿Así? A veces sí me dan ganas de dibujar más rápido, pero pues no se puede, ¿no? Entonces a veces con un tuitazo ahí estás dando la guerra, porque vaya que sí, hay material para hacer pedazos, ¿eh? O sea, cada declaración, cada ocurrencia, ayer Francisco Martín Moreno y con sus jaladas, esos son cada vez más material, se van acumulando los temas. Yo suelo apuntar en una libretita al lado de mis dibujos, al lado de los tinteros, suelo poner ahí los temas del día, ¿no? Y entonces ahí voy buscando cuál será, por dónde me voy. Es a veces muy difícil decidirme por cuál tema irme, y siento que hasta quedo mal, ¿no? Quedo mal con la banda, con los lectores, porque siento que no toqué este tema en la semana. Bueno, pues lo voy a tratar de hacer para el fin de semana, y aunque no cobre yo nada por ese cartón, lo hago con un montón de gusto. O sea, me divierto mucho viendo cómo se enojan bastante con algunos cartones. Entonces, pues, ¿qué te digo? Hay que darle batalla. Ya quisiera yo tener la energía que tiene el presidente. Yo no sé cómo le hace para estar de pie tantas horas, cómo
cómo tiene esa memoria que tiene tremenda. Yo tengo memoria de teflón. No, hombre, este señor está en otro nivel. Definitivamente es inédito este personaje en esta presidencia. Fíjate que a mí me sucede algo parecido. Hay luego quienes reprochan y dicen, este tema no lo abordaste ni en una columna, ni en el programa, ni en la videocharla, ni nada. Pues es que son tantos los temas que van fluyendo que no alcanzas a pescarlos y a abordarlos a todos. Entonces, es un ejercicio bien complicado y efectivamente con Adriana Buentello, a veces, y con el equipo de la tripulación astillero, a veces vacilamos y decimos, oye, le tenemos que poner segundo piso al programa, porque hay uno tras otro, y tienes que decir, híjole, mano, cuántas cosas. Horacio Franco, Horacio, acabo de entrevistar a León Enrique Ávila, un activista en San Cristóbal de las Casas, porque se produjo ayer algo que me parece muy preocupante. Un grupo de choque impidió que se realizara una reunión de la secretaria del Medio Ambiente, Luisa María Albores, con personas a quienes iban a informar sobre una decisión del gobierno federal de proteger humedales. Como yo he estado muy atento a las cuestiones ambientales, pues he ido percibiendo cómo a lo largo del país decisiones positivas del gobierno federal están siendo boicoteadas por intereses mediáticos, políticos, empresariales, judiciales, con la esperanza de que no se concreten esas acciones de del gobierno federal y esperar incluso a que llegue un eventual relevo que les regrese sus privilegios. Te pregunto, Horacio, en concreto, ¿cómo consolidar las cosas positivas que vaya haciendo el gobierno federal cuando hay organización social, pero enfrente se tiene los poderes mediáticos, judiciales, empresariales? Yo digo que ya en una abierta rebelión en algunos casos como San Cristóbal. A mí me preocupa mucho eso, Horacio. ¿Qué opinas? Bueno, es que es tan preocupante como preocupante es que la iniciativa privada esté cabildeando en la Cámara de Diputados, como que, pues lo que acaban de exponer de FEMSA y Coca-Cola. Es tan preocupante todo porque finalmente los grupos privilegiados, los machuchones, como les llama el presidente, no van a soltar tan fácil sus privilegios, no van a soltar tampoco su manera de vivir y no quieren perder nada cuando lo que pueden perder, y seamos honestos, o sea, lo que puede perder, no sé, Iberdrola o cualquiera de las empresas, ¿no? La empresa está italiana, por lo de la reforma eléctrica, es mínimo. Lo que pasa es que tienen una fobia de veras a perder, porque ganan tanto, ya se les obnubiló de veras la sensibilidad, la ética y el cerebro, junto con los diputados que los apoyan, ¿no? Y junto a la gente que los está apoyando, que finalmente no hay un mecanismo para detener esto hasta que realmente se vea. Y bueno, diríamos, mano dura del gobierno, pues no, porque el gobierno no quiere ser dictatorial, no, esa no es la solución. Una mano dura ya no es la solución en este planeta y menos en este país ahorita, ¿no? Porque si vemos, AMLO no tiene mano dura, es una mano conciliadora, pero no lo quieren escuchar. Esta cuestión del boicot a este acto de la secretaria Albores es finalmente un recurrir a asaltos desesperados, a mordidas desesperadas, a puñaladas desesperadas de que no pueden ya tener esos privilegios, no pueden seguir con sus monopolios. Y sí es preocupante, pero pues ahora sí que van a tener que recurrir simplemente a hacer lo que se tiene que hacer y a decir la ley está así y punto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en ese sentido lo que más convendría es dialogar, es tratar de establecer un diálogo, entablar diálogos, pero pues sería a veces como lo vemos en la cuestión de la reforma eléctrica, son diálogos de sordos, pues porque ellos tienen su verdad, defienden su verdad a ultranza y saben muy bien, lo malo es que saben que el gobierno está actuando en lo cierto, el gobierno tiene planes certeros, yo creo que tiene en verdad un montón de cuestiones positivas que están tratando de cambiar y que no van no van a ceder. Entonces ahí yo creo que el único remedio
es que haya finalmente no mano dura, pero sí una firmeza del gobierno en decir esto se va a hacer, así se va a conservar, etcétera. Porque fíjate, con el Tren Maya los acusan de que no conservan el medio ambiente y con esto están en contra, dices, bueno, no es posible, pues, ¿no? O sea, están las cuestiones de la sociedad civil y quienes están en contra del gobierno están rayando ya en debrayes muy, verdaderamente muy enfermizos. Gracias, Horacio. Renata, en procesos históricos en Latinoamérica, digamos que nos queda más cercana su historia, pues siempre se ha visto cómo el ascenso de los movimientos populares llegados al gobierno enfrentan estos poderes que reaccionan en contra de ese ascenso popular y con frecuencia terminan recuperando el poder e incluso, diría yo, cercenando el crecimiento democrático, el florecimiento popular que se dio, que lo ven crecer y de repente dicen, todo esto que fue un pensamiento distinto, una acción distinta, hay que eliminarlo. ¿Crees que estamos en riesgos parecidos a esto que describo, Renata? Qué buena pregunta. Yo creo que nunca tenemos que dejar de ver hacia abajo la historia de Latinoamérica. Da escalofríos de pensar en cómo, y ahorita mismo lo estamos viendo en Perú, ¿no? No es que pasó una vez y ya, sino es una constante y creo que en México, sobre todo la izquierda, siempre nos hace falta estudiar más a la derecha y a las derechas latinoamericanas que se parecen muchísimo a la de acá de México. Yo creo que en este sexenio ha habido algunas cosas que nos pueden, no me atrevo a decir la palabra blindar, porque repito, creo que nunca se tiene que, siempre tenemos que estar alertas a esas regresiones, me atrevería a decir autoritarias, pero creo que hay algunos candados que pone el presidente. Pongo el más sencillo y creo que el más obvio que acabamos de pasar, la revocación de mandato. Creo que se criticó muchísimo desde la derecha la revocación de mandato porque que fue organizada por el partido en el poder, que no fue algo orgánico de la ciudadanía, pero creo que el hecho de que hayamos como ciudadanía logrado tener este proceso democrático como un ejercicio colectivo de democracia, de aprendizaje colectivo, nos puede ayudar a que estas derechas que dan luego escalofríos no puedan llegar tan fácil, ¿no? Creo que para mí uno de los argumentos más importantes de por qué era importante realizar la revocación, a pesar de que el presidente López Obrador pues claramente no se iba a revocar su mandato, los números lo favorecen, es justamente que el día que sí necesitemos hacer uso de esto, y no solamente a nivel federal, porque hay que recordar que a nivel local, por lo menos en algunas constituciones hoy en día, se puede activar la revocación de mandato, nos sirve como ciudadanía para decir, bueno, este instrumento lo tenemos listo en cualquier momento. Y yo me venía, hoy, no sé, estuve pensando, es un proceso que nos hace pensar mucho, pero cuando venía en la carretera pensaba, qué curiosa es la derecha que se la pasó diciendo, y si se fijan, es este nado sincronizado que decía, a mí sí me gusta la revocación de mandato como instrumento, pero no me gusta cómo se realizó en esta ocasión porque hubo los ciudadanos que estaban a favor, bueno, ni ciudadanos nos decían, ¿no? Decía, porque no estuvo hecha por los ciudadanos, sino por el poder. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de revocación entonces sí les gustaría a la derecha, ¿no? Porque si una revocación como esta, con un presidente al que odian, no quisieron participar y le hicieron el vacío, entonces yo me pregunto si, y toco madera, pero si regresara un Calderón, pues por supuesto que tampoco participarían, porque participando harían que llegáramos a ese 40%. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ese grupo de oposición que se echa maroma y teatro para decir que esta revocación no le gusta, pero que sí son democráticos, en realidad es que lo que se la han pasado o lo que nos dicen implícitamente es, no me gusta este presidente, no me gusta el poder popular, no me gustan las mayorías de Morena, hay acumulación de poder, es decir, ninguna acumulación de poder democrático les gusta. Otras acumulaciones de poder, como por ejemplo en los organismos autónomos, en el poder económico, esa acumulación de poder sí les gusta, pero la acumulación de poder democrática no les gusta.
Y la respuesta que ellos dan, no lo van a decir explícitamente, pero la que implícitamente nos han dado, es que a ellos la forma en la que les gusta tirar este tipo de gobiernos es por medio de lo que saben hacer bien en medios de comunicación, ¿no? Lo que se llama o este conjunto de estrategias que algunos académicos le llaman golpe blando, ¿no? Afortunadamente en México no hemos llegado a casos como en América Latina de un golpe de Estado, pero bueno, yo sí creo que hay que estudiar bien a las derechas de allá abajo para saber qué tipo de camino tienen y tener pues blindajes pacíficos y democráticos como creo fue la revocación de mandato. Gracias, Renata. Rapé, supongo que te habrá tocado incluso esa serie de comentarios que luego se dan en las redes sociales, donde hay quienes desde una posición adversa a las políticas del presidente López Obrador dicen, pero llegará el momento en que la historia te va a juzgar, vas a ser considerado en el paredón de la historia, tú tienes una responsabilidad en todo lo que está sucediendo y cuando llegue el momento vas a tener que responder, bla, bla, bla. Me pregunto yo, como si lo que estuviéramos viviendo no tuviera una serie de responsables históricos que son los que han llevado al país a lo que hoy se está viviendo y que pareciera que vivimos en una especie de paraíso político en lo que todo estaba bien y de pronto se descompuso en 3 años gracias a esos malvados cómplices que acabaríamos siendo, pues algunos, entre ellos se me hace que entre ellos los 4 aquí presentes. ¿Cómo es el punto, Rapé? Pues es exactamente, se les olvida el Fobaproa, se les olvida la desaparición de Luz y Fuerza, se les olvida Tlatlaya, se les olvidan una cantidad de cosas tremendas que han pasado en este país y que los responsables siguen ahí tan campantes y sobre todo, y lo peor es que muy cínicos, dando declaraciones, dándose baños de pureza. Es verdaderamente lamentable el que se hicen y se lancen en una bandera al vacío con ese cinismo, me parece totalmente absurdo. Fíjate que precisamente yo quiero retomar lo que dice Renata, es en verdad muy preocupante cómo se maneja, cómo se mueve el péndulo de la historia, ¿no? En América Latina, de la política, cómo da a pasear a un lado y luego regresa de manera terriblemente peligrosa a la derecha, con mucho rencor, con mucho odio, a tratar de sepultar todo lo que democráticamente se logró. Esto me parece que sí hay que tenerlo muy presente, precisamente para evitar que regrese un Calderón o que regrese un Peña Nieto o un Vicente Fox, imagínense nada más. Creo que sí es algo que hay que trabajar, sí hay que cimentar muy bien las bases de nuestra democracia. Este ejercicio que sucedió el domingo pasado me parece fundamental, me parece ilógico que lo ataquen como lo han atacado los de la oposición, porque creo que sí es una de las mejores herramientas que se han logrado después de muchísimos años. Nosotros aquí 4 hemos sido testigos, bueno, Renata es muy joven, pero sí hemos sido testigos todos de lo que ha pasado en este país, hemos padecido las decisiones de todos estos personajes y lo que tenemos que hacer y trabajar es ser muy creativos, como bien señala Renata y el Fisgón, también mi querido Fisgón lo dice continuamente, hay que estudiar mucho, hay que ser creativos y hay que analizar muy bien las cosas, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados y nada más sentados en nuestros escritorios. No, hay que trabajar y sí, hay que trabajar casi todos los días, 24/7, para que no nos den la vuelta, para que no regrese la derecha, para que entiendan los de la oposición de que no todo es el poder económico, porque esa es su lógica. Su lógica es nada más el poder económico, la productividad y las ganancias, y es por eso que tenemos esos cabilderos ahí metiéndose iba a decir algo espantoso, metiéndose donde no se debe de meter, precisamente para tratar de lograr que siga creciendo y creciendo y creciendo el dinero. No les importa la gente, no les importa la democracia, no les importa otra cosa que no sea el poder económico. Y ese poder económico
muy, no solo en Italia y en España, que están muy interesados en nuestros cables eléctricos, no, Estados Unidos está trabajando desde hace muchas décadas, en verdad, y lo ha hecho en América Latina de manera pavorosa, está trabajando todo el tiempo para ver cómo colonizarnos económicamente. Ya no creo que nos quieran invadir, bueno, igual y sí, pero creo que su colonización está totalmente encañonada con el sector económico y lo tienen bastante bien fuerte, y nadie me podrá decir lo contrario. Básicamente es lo que opino. Gracias, Rapé. Horacio, el episodio del asesor externo italiano del PRD parece ser la figura emblemática que muestra la condensación de esos poderes empresariales externos deseosos de influir en las decisiones que corresponderían a los mexicanos. Es probable que en términos legales no haya ningún impedimento y que un grupo pueda tener una asesoría de un técnico que conozca muy bien las cosas, pero aquí pareciera que exhibió a un minúsculo grupo que es el que queda ahora del PRD. Se enojan porque yo suelo decir PRD, LQQ, lo que queda del PRD, porque ya es una cosa chiquita, pero bueno, ahí están, y más allá de lo que represente o no y de lo que valga en términos aritméticos el PRD, la presencia de ese asesor extranjero parece condensar pues esa presencia de intereses que desean definir el tema eléctrico. ¿Cómo viste el tema del asesor italiano que vino a México? Había una telenovela que era Muchacha Italiana viene a casarse o algo así, ¿no? Con Angélica María, se llamaba Sí, Valeria sí. Donati, el personaje. Mira que tengo buena memoria, pues estaba yo chiquitito, mi mamá veía esa telenovela. Sí, me acuerdo que era una sobrecargo de una aerolínea, ¿no? Muchacha Italiana, sí, Angélica María. ¿Qué recuerdos? ¿Qué cosas le sacas a uno tú, Julio, de veras, eh? Bueno, es que tenemos un amplio arcón de recuerdos ya, excepto Renata, que efectivamente es más joven, pero todos los demás tenemos mucho. ¿Cómo ves, pues, al asesor italiano que vino aquí a asesorar, a ayudar al PRD? Mira, adicional un poco a lo que decía Rapé, todo esto es una cuestión cíclica históricamente hablando. O sea, acordémonos que mientras vivíamos una dictadura, pues entre derecha e izquierda, que era el PRI, desde los 50, luego pasando por los 60, y luego ya declarándose francamente neoliberales, ¿no? Pero seguimos viviendo una dictadura donde las elecciones estaban totalmente amañadas, era una corrupción tremenda en el gobierno, nos hicieron apáticos. Gracias a eso, a los ciudadanos, ¿no? Por eso la revocación de mandato fue todo un éxito, porque el pueblo, por primera vez, creo yo, mucho más que la consulta de los expresidentes, ¿no? De juzgarlos o no, el pueblo perdió mucho la apatía en la que estábamos metidos. Cada vez hay más politización. El gran logro de la 4T va a ser la politización de una gran mayoría del pueblo, ¿no? Entonces, a partir de esta premisa que estoy diciendo, la cuestión histórica en México ha sido en verdad lamentable, pero fue de una, obviamente más lamentable por la corrupción. Hoy por hoy, después de que ya de tantos años hemos tenido un gobierno de izquierda como el que tanta gente de izquierda anhelábamos, ¿no? Obviamente, desde hace tantos años queremos un gobierno así, que estamos viendo realmente lo difícil que es deshacernos de todas estas cuestiones atávicas que estaban ya en nosotros, de esta apatía y de esta falta de participación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí voy con esto. La cuestión con compararnos con Europa, ¿no? Donde Europa tuvo durante muchos años, mientras teníamos nosotros la dictadura perfecta priista, tuvieron sistemas democráticos bastante funcionales. A partir del 2001 y a partir de esta estigmatización de lo extranjero, es malo, de los musulmanes son peligrosos, son malos, y el neoliberalismo recalcitrante, que no llevó al mundo a nada bueno, ni lo está llevando ni lo llevará, empezaron a irse a la derecha. Entonces, hoy por hoy Europa está cada vez más y más y más y más a la derecha, peligrosamente a la derecha, con estos controles neoliberales terribles, los resultados del apoyo a la guerra entre ya saben quién y ya saben quién. O sea, no quiero meterme en eso porque te pueden desmonetizar. Sí. Y entonces,
Sí, mejor no digo nada. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan los gobiernos europeos. Entonces, hoy por hoy, los europeos están enquistados en esa derecha neoliberal que tampoco les está funcionando, porque ya vimos las medidas que quieren tomar tanto Macron como el presidente de España, como Pedro Sánchez, de ya volver al Estado el control de los suministros eléctricos y de los suministros fundamentales. Se está viendo que no está funcionando el neoliberalismo para nada. Pero entonces, en México, que tenemos un presidente que paz como cohete, porque trae un cohete en la cola el presidente, ¿no? Y perdón la expresión, pero es una expresión muy vieja, ¿no? Quiere en un momento dado revolucionar esto y hacer que la energía eléctrica esté controlada y dominada por el Estado. Además, con una concesión importantísima a las empresas privadas y además, no olvidando que tenemos un tratado de libre comercio, o sea, todos estos fantasmas que se hace la oposición totalmente estulta, por no decirlo de otra manera, esta opinión que tratan de decir bueno, en primer lugar, las estupideces que dicen los de Frena, por ejemplo, que nos va a llevar a Venezuela o que la dictadura castrista, etcétera, eso ya ni a lugar, como dicen los abogados, no tiene lugar. Pero sí que el estatizar es volver hacia atrás. Pues, ¿cuál volver hacia atrás? Y lo que quieren hacer los gobiernos europeos, que ya vieron que no funcionó el liberalismo, es precisamente estatizar para darle el control al gobierno y que no estén aprovechándose estas compañías privadas de la economía de toda la clase media para volverla más pobre. Bueno, eso por una parte. Y entonces sí, obviamente la cuestión del cabildero italiano, de todo este escándalo, de toda esta oposición muy moralmente derrotada y más que derrotada, totalmente desesperada, es que no van a cambiar en verdad la manera de apoyar del pueblo a Andrés Manuel López Obrador con cabilderos de esta naturaleza y con estas pusilánimes, con estas patéticas aclaraciones de esta diputada Edna Díaz, se llama, o Díaz. Díaz, diciendo, aparte que no te quiso dar una entrevista, mira, si yo tuviera tantita vergüenza, dos cosas sería, dar las entrevistas y decir, bueno, sí estuve mal, perdón, y luego salirme de la política, no tengo por qué estar ahí, porque además nadie votó por ella, porque es plurinominal, pero bueno, finalmente, esto es patético, sí, pero esto lo único que está abonando, por fortuna, creo yo, es cada vez más y más y más descrédito y más descredibilidad a una oposición que no tiene nada que ofrecer y que está dando saltos desesperados, saltos infructuosos, saltos total y absolutamente a diestra y siniestra. Y como ya no pueden, pues se van a un hotel en un camión diciendo que se van a acampar ahí. Uno del PRD llevó hasta un petate. O sea, dices, bueno, ¿a quién quieren convencer? ¿Creen que somos idiotas o qué, no? Pero la cuestión, ¿viste lo del petate? O sea, a mí se me hizo de veras así como patético, ¿no? Entonces, bueno, mira, ¿qué puedo decir? O sea, el pueblo sí, ya quedó convencido de que esto no va bien y de que, o sea, que sí con la reforma eléctrica, y espero que el pueblo también, al pueblo se sumen todos esos 25 millones de gente que no quiere ver la realidad, que sigue viendo los medios convencionales y que, bueno, por cierto, tengo que hacer un paréntesis rapidísimo, que felicito enormemente a Renata Turrent por ser vocera de una parte independiente de todos nosotros, de una parte de gente con mentalidad crítica, que no somos analfabetas, o sea, para Martín Moreno somos analfabetas, pues sí, qué bueno ser analfabeta, pero bueno, prefiero ser analfabeta a ser insensible, ¿verdad? Entonces, de parte de todos los analfabetas que te respetamos y te amamos, Renata, gracias por estar en esos foros como el de Reforma, como el de Radio Fórmula, para poder darle un poquito de ilustración, un poquito de luz a toda esa gente que no entiende, que no sabe y que tiene que informarse con ellos, pero también con nosotros aquí en Astillero, también con Rompeviento, también con quien quieran informarse, pero es importantísimo que haya esta labor y sería muy importante que aquí viniera a debatir. A ver, yo me he hecho un debate con la ¿cómo se llama? Mariana Martín del Campo, ¿cómo se llame? Mariana Gómez del Campo. Gómez del Campo, esta mujer, o sea, yo sí me he hecho un debate, yo no le tengo miedo a ninguno de ellos, que venga Martín Moreno a argumentar, ¿no? O sea, en verdad, o sea, ¿cómo se atreve Martín Moreno a llamar analfabetos al pueblo que en verdad tiene una sensibilidad y tiene, o sea, y si hay analfabetos en este país, si hay gente analfabeta, es porque los gobiernos anteriores propiciaron eso. Bien, gracias, Horacio. Renata, yo lo he vivido en diferentes mesas, en diferentes medios,
donde a veces va uno frente a 3, 4 que sabes que están abiertamente en contra de lo que tú vas a decir, y bueno, llega uno a veces con una cachaza, dicen, así de tranquilo, decir, bueno, pues lo que hay que decir se tiene que decir y se acabó, se enoje quien se enoje. ¿Cómo te ha ido en esta experiencia de presentar posturas de izquierda, progresistas, en ámbitos normalmente cerrados a estas expresiones? Bueno, en específico en el Reforma, la verdad es que se los cuento un poco de chisme porque es viernes, pero la verdad es que es un ambiente súper hostil. O sea, yo pues he tenido oportunidad de ir a otros medios y no hostil, o sea, no fueron groseros conmigo ni mucho menos, pero sí es algo como muy distinto a todo lo que yo he ido. Era como una mesa larga, estaban todos los señores del Reforma y yo ahí solita, entonces se pusieron a criticar como entre todos a López Obrador y yo mejor agarré mi celular y me puse a hablar con mis amigas. O sea, como que yo me sentí como toro antes de salir y no me gustan los toros, pero sentí que me estaban haciendo eso. O sea, como que, pues sí, o sea, todo el mundo criticando, todos criticando, menos Samarripa. La verdad es que Samarripa, que fue quien me invitó a debatir muy serio. Pero bueno, en realidad la decisión que yo tomé de haber ido a estos 2 foros del Reforma que me invitaron y que la verdad agradezco que me hayan dado el espacio, creo que es preferible poder ir y tomar estos espacios y decir, es que señora, en específico yo con quien tuve más choque fue con María Marván, que es exconsejera del entonces IFE, que abiertamente estaba diciendo disparates, o sea, locuras que no, o sea, son realidades alternas, de que si AMLO, y bueno, también estaba de la Madrid ahí, que trató de decir un poco entre líneas que AMLO se quería reelegir, que la revocación era el primer paso para la reelección. De verdad, disparates que no tienen ninguna evidencia empírica, y es la misma gente que ahorita decía Horacio, es muy curioso, porque es la misma gente que nos dice a nosotros rupestres, ¿no? O analfabetos rupestres, no sé qué insultos nos dicen. Pero en realidad cuando yo fui a debatir con ellos, decía yo, pero ¿qué evidencia empírica hay de lo que me estás diciendo? De que AMLO se quiere reelegir. O sea, una cosa, bueno, es que en Venezuela hay revocación de mandato. Sí, y también en California hay revocación de mandato. Eso no tiene nada, o sea, eso no significa, y en Estados Unidos y en otros países del mundo, eso no significa que haya evidencia para pensar que AMLO se va a reelegir. Entonces, yo la verdad es que aprecio que me abran esos espacios y los tomo siempre que me invitan, porque como dice Horacio, creo que de repente alguna persona que nos pueda estar escuchando ahí en el Reforma o en Radio Fórmula, pues pudiera llegar a decir, bueno, lo que está diciendo esta señora, ahí yo siempre trato de ir con datos y enseñar mis fuentes para que justamente, y sobre todo en esos espacios, para ver si alguna alma caritativa que me esté escuchando pueda cambiar de opinión, ¿no? Creo que yo vengo de una familia del lado de mi papá súper conservadora y entonces creo que tengo cierto entendimiento de cómo funciona la derecha mexicana y las opiniones tan conservadoras y digo, son panistas, ¿no? Entonces, pues trato de ir de ese lado y espero haber convencido a alguien, ¿no? Que pero Renata, sí, ya que estamos en esos secretos o esas pláticas de viernes que al cabo que nadie se entera, pues sí, parte incluso del encono que yo veo de algunos segmentos de derecha contra ti, es justamente por esas relaciones familiares que en algunos casos se sienten mal correspondidas porque tú tienes un pensamiento distinto. Sí, soy la ovejísima negra, porque aparte ya les voy a contar el otro chisme. Isabel Turren, que es la esposa de Krause, es prima de mi abuelo. Yo nunca lo he conocido, pero pues es el mismo apellido, no es un apellido tan común, entonces sí somos familiares, ¿no? Lo que pasa es que no nos conocemos ni nada y pues somos polos opuestos, pero así como Isabel Turren, o sea, la familia de mi papá es afín al pensamiento de los Krause, entonces a mí pues no, ni me discuten, ni me hablan, ni mucho menos, pero por lo menos tengo como un poco de entendimiento. Yo crecí en esos espacios escuchando eso, ¿no? Toda mi vida, entonces tú también, ¡ay! Ya tenemos otro secreto por acá, ya ven. Sí, a ver, Rapé, por favor, en este viernes de secretos, suelta el secreto, Rapé. Pues bajo pena de que estas palabras las escuche mi familia, porque sí, del lado de mi mamá, todas, sobre todo todas las tías son panistas. Hay una que Sandra, que se nos cayó el teléfono. Ya está, ¿estás bien? Horacio, mira, está ahí, se cayó de la impresión. Se me cayó el teléfono de la impresión. No soportó mi pobre teléfono.
porque yo tengo mucha familia política que sí son de derecha, pero ya, o sea, oír de ti eso, híjole, qué fuerte, ¿verdad? No. A ver, Yo sí Rafael. me autodesterré solito desde los 15 años, por eso siempre busqué la manera de salirme de plano de casa, porque del lado de mi mamá, panistas, toda la familia, no había alguien que se salvara, y de parte de mi papá, todos priistas. Entonces era imposible aprender nada. Yo recuerdo cómo nos peleábamos por los canales de televisión, y me acuerdo muy bien que incluso había, si se acuerdan, no, Renata no, porque te juro que estabas muy chiquita, pero había muy poquitos espacios o foros de discusión en la televisión. Pues claro, Estaba el programa de Ricardo Rocha en la sí. noche, y me acuerdo muy bien que cuando sucedió la matanza de Aguas Blancas, yo necesitaba saber qué estaba pasando, y hubo una discusión en casa de que no, ¿para qué vamos a ver eso? Eso nada más nos pone de malas, vamos a poner mejor Friends. Les juro que esa fue la noche que decidí irme lejos, muy lejos, y fue que se logró materializar cuando ya me vine a vivir aquí a México, y yo formarme solito, porque no se puede a veces con la familia, con algunas amistades también, nos distanciamos, amigos de la infancia, porque se volvieron priistas y trabajaron con los gobiernos del PRI en Veracruz, y no, de plano fue, yo decidí mejor hacer mi propia familia y hacerme de propios amigos con los que he aprendido. Los chamucos por eso se convirtieron en mi familia. Vaya, adopté a todos los moneros como mis hermanos o tíos o abuelitos y papás sustitutos, y afortunadamente he conocido a gente muy valiosa con la cual he caminado a lo largo de estos 20 años, como ustedes, o sea, y la familia va creciendo, y cada vez es mucho más confortable, una recompensa de la vida, poder crecer por lo menos de los 20 para acá, con gente muy valiosa, con la cual he podido trabajar. Ahora, Rapé, ya casi estamos como en diván de psiquiatra, pero aquí te pregunto, ¿cómo prende y cómo florece, cómo se define un pensamiento de izquierda en un entorno tan conservador? ¿De dónde, en qué momento el paciente Rapé nos dice en qué momento dijo yo soy distinto, soy progresista, soy de izquierda? Fíjate nada más, y ahí te va, es algo que algún día escribiré y lo dibujaré, pero hubo un momento histórico en mi vida en el que decidí irme contra los que pierden. Y ese fue el momento en el que pues mi papá se separaron. Mi papá era el que tenía el poder económico y mi mamá no. Entonces, y fíjate, me acuerdo muy bien cuando me dijeron, ¿con quién te vas? Y mi papá, yo te voy a comprar todos los juguetes del mundo y te voy a comprar lo que quieras y no sé qué. Entonces yo volteé a ver a mi mamá no me ofreció nada. Y agarré y dije, me voy con mi mamá. Y así fue. O sea, irte con los que pierden. Con los que pierden, con los que pierden. Simplemente ir con los que no tienen miedo de perder, vaya, me hice fan de las causas perdidas. Desde muy chiquito, con los amigos, con los cuates, ¿sabes? Básicamente creo que, la indignación, por supuesto, me indignaba y me preguntaba, bueno, ¿por qué caramba es así esto de injusto? Esa es otra cosa que me sucedió desde muy chico. Empecé a entender qué se puede hacer con la indignación. Y eso fue recurrente, ¿no? Y lo más importante de todo fue la necesidad de aprender, porque todo el tiempo eran dudas de todo. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estamos así? Y entonces era rascar. Y afortunadamente me hice de muy buenos amigos y amigas que me enseñaron a eso, a discutir, a aprender, a leer y a reforzar mis argumentos, básicamente. Vaya, fíjate, Rapé, que me haces recordar una canción de un cantante español, sevillano, Tony Zenet, que tiene una canción que se llama Las causas perdidas y dice algo así como, bien vale arriesgar la vida por las causas perdidas. Horacio Franco, ¿las causas perdidas son las que te han motivado a ti a hacer de una forma de vida, de un pensamiento progresista o solidario con causas sociales? No, fíjate que no, fue mi viaje de estudio cuando me fui a los 17 años.
que todavía no cumplí ni la mayoría de edad, que me fui a Holanda a vivir en ese entonces. Hoy ya no, hoy ya, olvídenlo. Ayer hablaba con un amigo holandés que esto ya se perdió, las causas de Europa ya son causas perdidas, pero cuando yo fui a vivir a Holanda, pues me tocó una democracia perfecta, una democracia con igualdad, sin corrupción, con gobiernos verdaderamente funcionales. Hablo de funcionalidad del sistema político, del sistema de comunicaciones, etcétera, etcétera, una pluralidad enorme. Entonces, ya por eso fue así que mi incursión a la izquierda, dijéramos, o a una utopía de mundo fue para mí una realidad desde los 17 años. Y cuando llego ya con mi título, cuando llego a México, cuando vuelvo a México, pues es cuando veo que esto sí era una dictadura perfecta en 1985, cuando estábamos en pleno auge de Miguel de la Madrid, en pleno auge de lo más corrupto del sistema político mexicano, que fue para peor y para peor y para peor, y yo no veía para cuándo, pues, ¿no? Entonces, por eso me hice izquierda, más bien, no es una izquierda nada más que me la hayan vendido, sino que yo la compré desde que estaba adolescente, ¿no? Y aparte de todo, pues crecí con una familia sí convencional, o sea, mi mamá, o sea, mis padres siendo analfabetas funcionales, realmente ellos no, casi no sabían ni leer ni escribir, pero pues ellos tenían cero cultura política y cero cultura realmente para poder infundir a los hijos, pero siempre estaban en contra de los gobiernos porque siempre se vieron abusados o siempre se vieron como pueblo abusado del gobierno, pues, ¿no? El gobierno nunca sirvió para nada, pese a que a ellos les tocó vivir, eso se conocieron a los 40, entonces a ellos les tocó vivir un México muy diferente al que me tocó vivir a mí, que yo nací en 63 y a mí me tocó el primer presidente del que tengo memoria, digo, me tocó López Mateos un poquito, pero fue Díaz Ordaz, o sea que ya de entonces para acá, ¿no? Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas, etcétera, etcétera, pues ha sido todo un desastre, ¿no? Entonces, para ellos, todavía, ellos desconfiaban mucho de los gobiernos, ¿no? Entonces, no tenían indoctrinación política y mi mamá decía, no voten por el PRI porque eso se roban las elecciones, voten por el PAN. Y bueno, obviamente yo ni sabía, ¿no? Cuando era yo chiquito, pero pues después me fui dando cuenta que la derecha en ninguna parte del mundo nunca ha sido una solución para poder abonar al futuro promisorio del pueblo, de los pueblos en general. Todos los gobiernos pueden robar, sí, todos los gobiernos pueden saquear, sí, todos los gobiernos, o muchos pueden ser colonialistas y otros pueden ser entreguistas también, pero en un momento dado la derecha no conduce a nada bueno, en verdad. Horacio, gracias. Renata, pues ni modo, tú pusiste este tema sobre la mesa, así es que dinos, por favor. Ya recurrí a San Google para recordar la letra de la canción esta de Las Causas Perdidas de Tony Sennett, y dice, y jugar a vivir, y jugarse la vida, y volver a morir por las causas perdidas. ¿Por qué luchamos, Renata? ¿Por causas perdidas o por causas ganadas? Bueno, ahorita es una época hermosa también para ser de izquierda. Es más fácil ahorita, ¿no? Porque sí. Hemos tenido varios triunfos. Que luego, ¿no? Renata, un poco se olvida en alguna gente recién llegada al momento social que esto es un proceso en el cual las luchas anteriores fueron de maneras no tan directas, tan frontales y tan gozosas como ahora. Y entonces hay quien reclama y dice, sí, pero es que en el pasado no confrontaste a Fidel Velázquez siendo obrero en la CTM. Sí, pero en su momento no arriesgaste tu permiso agrícola con la CNC. Los tiempos han sido, ya ha habido una acumulación en un proceso social amplio. Perdón, Renata. Sí, no, totalmente. Y ha sido, el presidente siempre lo dice y es lindo cómo lo cuenta, ¿no? Si yo me hubiera rendido, dice siempre, a la primera que pierdo, imagínense, ¿no? O sea, pues claro, ha sido un acumulado de pérdidas y sobre todo en un país como México con tanta desigualdad, donde la derecha puede dominar prácticamente todos los medios de comunicación hasta ahora, que hay medios alternativos y espacios como este. Pero previo a eso, en realidad es que la gente a dónde podía voltear. Si tú quisieras luchar en contra de el poder político, el poder mediático y el poder político, pues era prácticamente aventarte a las causas perdidas.
ha sido, como bien dices, una acumulación de pérdidas, hasta que se logró llegar a un momento como este, donde no es que todo se esté ganando, pues ahí tenemos el domingo, ¿no? Es una batalla cuesta arriba y ni siquiera, no va a ser fácil que pase la reforma eléctrica. Probablemente, si no es la reforma eléctrica, habrá otros espacios donde se pierda poder, pero pues bueno, por lo menos de mis 35 años de vida, pues sí es el mejor o el único, pues sí, el único momento de triunfo de la izquierda. Y yo siempre pienso en acá, para ya meternos a lo personal, ya que esta mesa ya se volvió de estar confesando, pues a mí me tocó competir en la candidatura en la Benito Juárez, en el distrito más panista, creo que solo un municipio en Nuevo León es más panista que el que a mí me tocó competir, y nos arrasaron, ¿no? O sea, nos arrasaron, no teníamos nada. Bueno, hagan de cuenta el 7-0 que nos metió, el 7-1 que nos metió Chile en el Mundial, o sea, es ahí una tierra totalmente adversa a cualquier idea de izquierda. Entonces, independientemente de que ahorita a nivel nacional pues se hayan tenido varios triunfos de la izquierda, pues existe todavía mucho camino por recorrer en muchas partes de nuestro país, y pues habrá que seguir luchando, y habrá ida y vuelta, y pues ni modo. Y acá me preguntaban, para que no digan que no contesto, me preguntaban en el chat, ya les contesté, pero esa pregunta que por qué yo no quiero contestar, de por qué me volví de izquierda, y ahí más o menos contesté rápido porque no hay muchos caracteres, pero pues para mí yo creo que el feminismo fue lo que me formó para acá, ¿no? No se puede ser feminista y ser de derecha. Entonces creo que eso fundamentalmente eso. La familia de mi mamá no es de derecha, mi mamá no estaba muy politizada, y ahora, bueno, ve a Julio Astillero, ve a Momentum, solo se la pasa viendo puros medios alternativos. Entonces creo que esas son las mentes a las que todavía podemos llegar, y disculpen que regrese al bloque anterior, pero esas son las mentes a las que podemos llegar todavía si ocupamos esos espacios de Reforma, de Radio Fórmula, ¿no? Esas mentes que no están, que no tienen esa fobia por López Obrador ni por la izquierda, sino simplemente que han vivido en los medios hegemónicos, y pues esa es la información que les llega, y no han podido experimentar, escuchar otras opiniones, y que ojalá que nos escuchen a algunos de nosotros de repente. Gracias, Renata. Renata y Rapé, en este programa, en cierto momento, del cual nos faltan ya como unos 5 minutos, tengo que cortar porque eso es lo que se repite en Canal 22, y luego seguimos nosotros aquí. Así es que cuando vean que me pongo así como Hulk, de que ya hay que cortar o de que alguna cosa así por encima, es porque ya estamos en ese tiempo del Canal 22. Rapé, perdón. Un paréntesis rápido. Sí, que pongan likes. Faltan muchos likes. Tenemos un récord de 8,000 videntes ahorita aquí en YouTube. Pónganle likes, porfa, porque ayuda mucho al canal. Por favor. Así es. Muchas gracias. Qué bueno que lo recuerdas. Así es. Gracias, Horacio. Y pónganle likes ahí arribita. Nos ayuda a que el tal robot detecte el programa y lo presente a más audiencia. Rapé, doctorcísimo Rapé, háganos favor de ilustrarnos y decirnos qué onda. Unos dicen que perdió López Obrador en el revocatorio porque solo consiguió 15 millones de votos y no los 30 originales. Viene este domingo, que es la votación sobre la reforma eléctrica. Al menos todo se encamina, o parece ser, a que no pasará, y van a decir que también es una derrota. ¿Está sufriendo derrotas López Obrador, o cómo lo interpretas, Rapé? Pues las derrotas no creo que sean básicamente de López Obrador, sino sería del pueblo entero. Pero yo no veo tales derrotas. Yo sí estoy viendo una politización tremenda, una lucha de clases, no como nunca se ha visto antes, pero sí bastante importante, y me parece muy saludable lo que está sucediendo. La terquedad de la oposición para ir en contra de lo que se está proponiendo para una mejor vida pública, una mejor administración, para que los recursos naturales sean administrados por el propio Estado, me parece muy importante. O sea, me parece, digo, muy importante, me parece lamentable, ¿no? Cómo se empeñan en todo esto. Ahorita es que estaba yo recordando el tema de las causas perdidas, recordé el texto de Monsiváis, no sé si ustedes lo recuerden, en el que explica
que una causa perdida es aquella en la que la noción de cumplir con el deber es recompensa suficiente. Causa perdida es aquella de la que no se aguardan las ventajas. Y básicamente es el seguir luchando todos los días. Yo recuerdo con tristeza cómo Rius nos decía, no, yo no veo que este país avance, para nada, ¿no? Entonces, y así como él, a varios he visto que como que se quieren rendir, pero nunca lo hicieron. ¿Saben? Nunca nos hemos rendido. Y creo que lo que sucedió el domingo pasado es una demostración de esta fuerza que se ha venido trabajando durante décadas. O sea, las luchas sociales se han dado de manera cada vez mucho más amplias, mucho más grandes. La gente se está organizando más, se está informando más. Tenemos estos espacios cada vez más. A mí me gustaría verlo en otros canales con mucho más audiencia, pero yo creo que estamos dando la batalla muy bien, cada vez mejor, cada vez más fuerte, cada vez más organizada, cada vez más eficaz. Y eso es lo que yo estoy viendo. Lo que sucedió el domingo pasado no fue una derrota. Yo creo que fue una demostración de músculo bastante fuerte. Yo lo multiplicaría por 3 porque pues, se pusieron nada más un tercio de las casillas. Entonces nada más hagan cuentas. Como si hubiéramos tenido una difusión por parte del INE mucho más eficiente, mucho más clara, porque no fue nada clara la casi nula presencia en los medios para difundir la consulta de revocación de mandato, pues imagínate nada más el resultado que hubiéramos tenido. O sea, realmente sí es muy importante el logro que se alcanzó y bueno, la fuerza que está teniendo esta exigencia a los diputados para que este domingo voten a favor de la reforma eléctrica, yo la veo también bastante fuerte y bastante organizada. O sea, el hecho lamentable de que toda esta oposición se esmere en decir y gritar y la llamarada del petate, de ir a personarse y pernoctar ahí el fin de semana en la Cámara, me parece de lo más chistoso y patético al mismo tiempo. Yo creo que lo que hizo, por ejemplo, el diputado Carlos Aiza, me parece loable, me parece aplaudible. Yo creo que tenemos cada vez mucho más fuertes batallas. Esto es lo que puedo concluir. Cada vez vamos mejor. Bueno, pues el maestro y doctor Rapé ha tenido además el extraordinario mérito de ser muy puntual en el tiempo, porque justamente ha llegado el momento de despedir esa transmisión de Canal 22. Les decimos gracias a Canal 22, gracias, aquí seguimos en la mesa del más allá. Y pasamos ahora a que nos quedamos con nuestro canal de YouTube. Y bueno, Horacio, pues llega el momento de los postrecitos, lo que desees agregar, por favor, antes de que pasemos luego a las recomendaciones de fin de semana de este viernes. Horacio, postre, lo que desees agregar, por favor. Pues mira, se ha dicho mucho, o sea, digo, hemos abarcado revocación de mandato. ¿Qué capacidad de síntesis hay aquí? De veras muy padre. Revocación de mandato, bueno, hasta la Coca-Cola y hasta los Titanes ya vinieron a esta mesa. Mira. Y no, ya te felicitaron por recordar el nombre de la actriz del personaje de la aeromoza que venía. Valeria Donati, yo me acuerdo de veras qué historias, de veras, qué historias. Fíjate que, bueno, voy a esto nada más, ¿no? Una reflexión así tremenda, porque creo que sí es tremendo que vivimos en México los últimos 40 o 50 años una enorme chatarrización de nosotros mismos. Y siempre lo digo, pero nunca lo dejo de variar de enfoques, de puntos de vista, ¿no? De la chatarrización de la comida, de la educación de nosotros mismos, del pueblo mexicano como tal, y que, por ejemplo, aquí viendo un señor, Gonzalo Villarreal, que digo, me merece todo el respeto, que opine y todo. Por ejemplo, cuando estaba ahorita Rapé diciendo que vamos mejor y dice, y la inseguridad ya mejoró. O sea, a ver, señores, nos dejaron un país devastado, nos dejaron un país desolado, destruido, con una obra pública inconclusa a más no poder, que la seguimos padeciendo todavía, con unos vicios del servicio público verdaderamente terribles, con una corrupción enquistada así hasta la médula
de todo el pueblo mexicano como una manera de vida, no como una cuestión cultural que dijo el imberbe presidente que teníamos, que era Peña Nieto. No es una cuestión cultural, es una cuestión a lo que nos acostumbraron, y no es lo mismo la culturización que un hábito y costumbre, ¿no? Entonces, la corrupción la teníamos así porque habíamos aceptado que no había otra manera de conseguir cosas, y lo dice el presidente todos los días en la mañanera, que es una oportunidad histórica que tenemos todos los mexicanos de oír día con día las opiniones de un estadista que en verdad nos está representando a todos, aunque no les guste y no lo quieran los detractores, también a ellos lo representa, porque finalmente él quiere un bien para la nación, pero al chatarrizarnos, al perder la confianza en las autoridades, al perder la confianza en nosotros mismos, al volvernos apáticos, nos hicieron un pueblo verdaderamente muy difícil de controlar, y aparte a la gente que más necesidad tenía de que la controlaran, que era precisamente la gente que está en el narco, la gente que no tiene perspectivas ni expectativas de vida, y que no se le vino otra cosa a la mente en las oportunidades de vida más que para salir adelante y poder comer, dedicarte a esto y dedicarte al crimen, ¿no? Y para sobrevivir, y aparte venderte una cultura aspiracional del narco, cultura aspiracional de la vida en Estados Unidos, que en verdad no tienen nada que ver. Cada vez me doy más cuenta de que de veras en México tenemos un tesoro enorme de, no nada más de los valores, porque el presidente habla de los valores, y no estoy hablando de valores ni morales, no, son valores más bien de una manera ética de vivir, de una manera congruente de vivir, ¿no? Que podemos compararnos con muchos pueblos a los cuales hasta admiramos, ¿no? Como los europeos, donde finalmente tienen una manera o tenían una manera más democrática de vivir. Nosotros sí queremos esa democracia, sí podemos tener esa democracia, y por eso hoy por hoy hay hordas enteras, y eso lo deben saber todos, hordas enteras de norteamericanos y de europeos que ya no aguantan vivir en sus países, se quieren venir a vivir a México, ¿eh? En verdad, ahorita México es un hitazo para la gente que viene, que puede gentrificar todo el país, obviamente lo van a gentrificar, pero que no están de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, voy a esto, mi única reflexión, porque no quiero mezclar temas, es que en verdad México tiene una esperanza con un presidente como el que tenemos de salir adelante, y no es la inseguridad, nada más el problema que se tiene que resolver, y no lo va a resolver un gobierno, lo vamos a resolver todos poco a poco, pero con un plazo largo. Nosotros queremos que cada sexenio se renueve el país, porque hemos estado acostumbrados a eso, dice que se renueva, y dice que le ponen punto final al sexenio anterior. Aquí se tiene que poner punto final a siglos de dominación extranjera, a siglos de mala educación, siglos de clasismo, siglos de racismo y siglos de ostracismo en el cual vivimos todos. No van a arreglar el problema de la inseguridad matando a todos los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque eso no aplica en un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque tiene que ayudar a Estados Unidos, ¿no? Para que Estados Unidos sea ya no sea cómplice del narcotráfico, porque el consumo está por allá, ¿no? Entonces, Claro. o sea, en fin, este gobierno está empezando a arreglar las cosas que se tienen que acabar de arreglar en unos 2 o 3 sexenios más. Con eso Horacio, muchas gracias. Renata, postrecito, lo que desees agregar en el final de este programa, por favor, Renata. Bueno, yo de postrecito quisiera nada más recordar a la gente la importancia de la reforma eléctrica. Creo que nos hizo falta, y ahí es autocrítica a quienes tenemos espacios para comunicar, hablar un poco de qué hicieron otros países o qué están haciendo hoy mismo otros países de Occidente en cuanto a sus políticas públicas de energía. Doy unos ejemplos de volada. Alemania expropió una empresa de gas para asegurar. En todo el occidente están recuperando las refinerías. Estamos viendo cómo el plan del presidente López Obrador de lograr autosuficiencia, soberanía energética, que al principio de sus sexenios se burlaban mucho, pues está siendo una realidad para Estados Unidos, para Alemania, para un montón de países en Occidente. Y que si hoy, esto es un dato que da la secretaria Nales, si hoy hubiéramos dicho, híjole, no, pues sí, la verdad es que sí tenemos que buscar cierta soberanía energética, y hubiéramos empezado a construir una refinería como Dos Bocas, nos hubiera costado más del doble, porque han subido los precios del acero muchísimo. Entonces, pues bueno, todo este plan energético que tiene el presidente, que podría
tener un gran pilar con la aprobación de la reforma energética, pues digo, eléctrica, perdón, sería fantástico. Entonces, pues, invitar a la gente este domingo que nos acompañe por allá. Y no sé si de una vez me echo mi recomendación de fin o me espero. ¿Tu recomendación qué, perdón? ¿El fin de semana o me espero? No, lo que desees, adelante, ya estamos en la parte final, sí. Ya me lo he hecho. Entonces, y ya nada más yo para recomendarles para este fin de semana que nos acompañen el domingo ahí a San Lázaro a las 10 de la mañana. Si no se les antoja eso, bueno, en la cartelera de la Ciudad de México, para quien nos acompaña en la Ciudad de México, hay un montón de cosas que hacer. Le ponen cartelera.cdmx.gov.mx y hay un montón de actividades preciosas en la Ciudad de México. Ya sé que me van a decir que soy una chilangocentra, pero bueno, es que por allá vivo yo, entonces ahí está. Y tercero y último, se acaba de lanzar una revista de la que, por cierto, Rapé es parte del consejo editorial, que se llama Sentido Común. Es sobre la reforma eléctrica toda completa, escribe la doctora Sheinbaum, Pedro Miguel, Violeta Núñez sobre litio. Vale muchísimo la pena, entonces si están ahí en casa, pues que la lean. Sentido Común, revista Sentido Común mx.com, y ahí la pueden bajar de manera gratuita. Muchas gracias, Renata. Maestro Rapé, le toca a usted cerrar el changarro que hoy estuvo lleno de confesiones y con un montón de comentarios en el chat. Qué bueno que pudimos hablar con esa amplitud y soltura. Rapé, para cerrar, lo que desees agregar. Pues, ¿qué les digo? Ya me ganó Renata. Yo también ya tenía abierto aquí mi PDF para contarles de la nueva revista que acaba de ver la luz. Es un proyecto maravilloso, al que le estamos echando mucho cariño, muchas ganas, mucho entusiasmo, porque es un ejercicio que ya veníamos medio imaginando hacía años de tener otro espacio de reflexión, o sea, no nada más de caricatura, sino de ensayo periodístico y todo esto. Y cuando me contaron que ya se estaba reuniendo esto, que ya se estaba logrando juntar a la gente, para nosotros es una verdadera delicia. Es una revista prima, hermana, no es cierto, porque es prima, hermanaza del Chamuco, ¿no? Con muchos colaboradores de Chamuco vamos a tener también varios ilustradores, ilustradoras, y eso me entusiasma de sobremanera. Hay una revista en Francia que se llama, no sé cómo se pronuncia, la Revue de Cine, que precisamente recolecta en forma de historieta ensayos periodísticos. Y bajo la misma dinámica del gran Joe Sacco y otros grandes historietistas que se van a las zonas de conflicto y dibujan lo que ven, esta manera de ejercer el periodismo dibujado, vamos a poderla ver en las páginas de esta revista. En su mayoría va a ser de ensayo periodístico. En verdad, no se pierdan esta porque es el primer número, porque viene cargadita de material para aprender, de reflexionar, con textos precisamente de Ángel Valderas, de Violeta Núñez sobre el litio, Germán Palafox, está también Rafael Cabanillas López, Pablo Tadei Arreola, José Luis Ruiz Duarte, y véanlo, porque es una maravilla. Léanlo, estúdienlo. Ahorita son no me acuerdo cuántas páginas llegamos a tener. Mi querida Renata, tú me ayudas. Ella es la subdirectora de la revista, se las cuento como chisme. Y bajo el timón de Fabricio Mejía, pues vamos a tener una super revista cada mes. ¿Vale? 43 páginas tenemos precisamente. Y al final hay un postrecito muy, muy rico, que es lo que les digo, que es una historieta dibujada por el gran maestro Augusto Mora sobre el texto de Ángel Valderas. Se lo recomiendo muchísimo. La verdad, es nuestro bebé y espero que les guste. Te piden ahí el vínculo, el público está pidiendo el vínculo. Ahorita, porfa. Se los pongo ahorita mismo. Gracias. Se los pone precisamente. Bueno, pues muchas gracias a los tres por este Viernes Santo de confesiones, reflexiones y gran camaradería que les agradezco. Renata, gracias y buenas tardes. Gracias a ti, querido Julio, Horacio, querido Rapé. Es un placer, un privilegio enorme estar con ustedes, pero sobre todo, no es porque los haga menos, pero por supuesto, sobre todo con la audiencia que está muy atenta y pues los queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias, Renata Rapé, gracias y buenas tardes. Mi querido Julio, siempre es un honor poder platicar contigo, Renata querida, en verdad cada vez que te conozco te admiro más. Mi querido Horacio, yo soy tu fan desde hace muchos años, en verdad tengo discos ahí, te escucho, soy fan de la música clásica para trabajar, paso horas, entonces es un honor caminar contigo en este país. No, pues lo mismo digo, maestro, toda la admiración que tú de veras que me suscitas es impresionante, y la capacidad de asombro que siempre tengo para tus geniales ideas creativas y también para la maestría con la que esta joven preciosa maneja sus ideas y maneja su sensibilidad. Eres un ejemplo, Renata, de sensibilidad, de sensatez, de cordura y de veras, eres una persona tan correcta que en verdad cualquiera que te eche mierda, en verdad no tiene la mínima razón de ser, porque eres verdaderamente un encanto. Gracias a los tres.